En este video vamos a trabajar el concepto de factor común y factor común en grupos para polinomios. Vamos a empezar como siempre con un ejemplo de un polinomio de grado 3, 16x al cubo más 8x al cuadrado menos 2x menos 4. Como vemos, todos los coeficientes del polinomio son múltiplos de 2. Por supuesto, también son múltiplos de 1, pero siempre vamos a sacar como factor común al máximo común divisor. Como todos los coeficientes 16, 8, menos 2 y menos 4 son divisibles por 2. ¿Qué quiere decir que son divisibles por 2? Que cuando uno divide cada uno de estos coeficientes por 2, el resto de la división les va a dar 0. Eso significa que son divisibles. Sacamos entonces factor común 2, que equivale a aplicar la propiedad distributiva. Dividimos este término 16x cubo por 2 y nos queda 8x al cubo. Lo mismo hacemos con el segundo término. 8x cuadrado dividido 2 es 4x cuadrado. Menos 2x dividido 2 es menos x. Y menos 4 dividido 2 es menos 2. De este modo ya terminamos el factor común en este polinomio que, como vemos, es un polinomio de grado 3. Vamos a otro ejemplo. En este caso vamos a trabajar con el polinomio 6x a la cuarta menos 5x quinta más 2x a la sexta. No importa si el polinomio está ordenado, si el polinomio está completo. Lo que sí vemos es que los coeficientes, que son el número 6, el número menos 5 y el número 2, son divisibles por 1. Y ese sería nuestro máximo común divisor, con lo cual no es necesario sacar factor común 1. Pero en cuanto a la parte literal, que es x a la cuarta, x a la quinta y x a la sexta, vemos que la parte literal es divisible por x a la cuarta. Siempre vamos a elegir, cuando se repite la parte literal, el exponente de menor grado, o sea, en este caso, x a la cuarta. Quiere decir que el factor común será x a la cuarta. Y si ustedes quieren, podría ser 1 por x a la cuarta. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a aplicar en realidad la propiedad distributiva. Vamos a dividir todo por x a la cuarta. Divido por x a la cuarta. Si divido por x a la cuarta, me va a quedar 6. Vamos a poner x a la cuarta. Factor común de 6 menos 5x más 2x cuadrado. Lo que hemos hecho al dividir por x a la cuarta, 6x a la cuarta dividido x a la cuarta es 6, menos 5x a la quinta dividido x a la cuarta es menos 5x. Y si divido 2x a la sexta con x a la cuarta, me queda 2x elevado al cuadrado. Bueno, eso es lo que nos quedó aquí en cada uno de estos términos que se pueden ver aquí.
si uno aplica la propiedad distributiva, obtiene el polinomio original. X cuarta por 6, 6x cuarta. X cuarta por menos 5x es menos 5x quinta. Y x cuarta por 2x cuadrado es 2x a la sexta. Recuerden entonces que de los términos hemos sacado el que se repite al menor exponente. Este factor común que está aquí es el máximo común divisor entre todos los términos del polinomio. ¿Por qué es divisor común máximo? Porque hay otros divisores, por ejemplo x cubo, por ejemplo x cuadrado, por ejemplo x. Esos son divisores comunes a todos los términos, pero es x cuarta el mayor. Vamos ahora a aplicar factor común, pero en grupos. El procedimiento es igual al del ejercicio anterior, pero en este caso vamos a tomar factor común en distintos grupos del polinomio. Así, por ejemplo, trabajando con el polinomio 2mx más 2mi más 6m más nx más ni más 3n. Este polinomio, fíjense que no tiene un factor común distinto de 1. Mx está en el primer término, m en el segundo, o sea que hasta ahí se repite m en el tercero, pero luego m no está más. Los últimos tres pueden sacarse factor común n. Así que en los primeros tres términos veo que m se repite. A la menor potencia posible es m elevado a la 1. En el caso de los últimos tres términos es n el factor común que podemos usar. Así que sacamos factor común entre los primeros tres términos, m, y dividimos cada término por m. 2mx dividido m es 2x, más 2mi dividido m es 2i, más 6m dividido m es 6. Vamos a sacar n ahora, factor común, más n, factor común, y dividimos nx dividido n es x, más ni dividido n es i, más 3n dividido n es 3. Todavía podemos sacar factor común aquí, en estos tres primeros términos, el 2. Así que voy a sacar 2 factor común de 2m, me quedará factor común de x más i más 3. Y tengo todavía más n factor común de x más i más 3. Y ahora podemos ver que el paréntesis x más i más 3 es factor común de los términos (2m) más n. Y con esto hemos podido hacer el factoreo de este polinomio, que tiene indeterminadas. M tiene indeterminada x, indeterminada y e indeterminada n. Generalmente se trata de buscar una cantidad de términos, la mayor cantidad posible, y dividirla en grupos de igual cantidad de términos. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. 24x al cubo más
16x elevado al cuadrado menos 4x elevado a la cuarta. Este es un polinomio que tiene tres términos, es de grado 4, tiene los coeficientes enteros y la indeterminada es x. Vamos a buscar un factor común. Tenemos 24x cubo, 16x cuadrado y aquí 4x cuarta. Los coeficientes son todos divisibles por 2, pero también son divisibles por 4. Y como lo que buscamos es el máximo común divisor, entre los coeficientes vamos a utilizar el 4. ¿Por qué? Porque todos los términos son divisibles por 4. En la parte literal se repite x como indeterminada y al menor exponente x cuadrado. Así que lo que voy a hacer es dividir cada término por 4x cuadrado. Entonces vamos a dividir 24x cubo con 4x al cuadrado. Y eso da 6x. Vamos a dividir 16x cuadrado con 4x cuadrado. Y eso da 4. Y vamos a dividir menos 4x cuarta con 4x al cuadrado. Y eso nos da menos x elevado al cuadrado. Así que saco factor común 4x elevado al cuadrado, factor común de 6x más 4 menos x al cuadrado. Es la misma propiedad distributiva. Si ustedes distribuyen 4x cuadrado por 6x, obtendrán 24x al cubo. Si distribuyen 4x cuadrado por 4, obtendrán 16x cuadrado. Y si multiplican 4x cuadrado por menos 4, obtendrán menos 4x a la cuarta. Continuamos con otra actividad. En este caso vamos a factoriar el polinomio 2x elevado a la quinta más 2x cubo más x cuarta más x cuadrado. Aquí podemos sacar factor común x elevado al cuadrado. De la parte literal que se repite, la de menor exponente. Y me queda 2x cubo más 2x más x al cuadrado más 1. Recuerden que esto que obtuve, lo obtuve dividiendo los términos por el factor común. O sea que yo he dividido 2x quinta con x cuadrado. Recuerden que los exponentes se restan y me quedó 2x al cubo. Dividí 2x cubo con 2x al cubo, 2x al cubo con x cuadrado. Voy a eliminar esto con x cuadrado y me quedó 2x. Dividí x cuarta con x cuadrado y me quedó x cuadrado. Y dividí x cuadrado con x cuadrado y me dio 1. Bueno, esos son los cálculos auxiliares que lo pueden hacer mentalmente también. Veamos si podemos hacer algún tipo de factoreo más después de este paso. Por lo que yo veo aquí, en estos dos términos, podríamos sacar factor común x. Y en estos otros dos términos, no vamos a hacer gran cosa salvo sacar factor común 1. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. X cuadrado por, entre estos dos primeros términos del paréntesis, que ahora lo voy a indicar con un corchete, voy a sacar factor común 2x, porque tanto 2x cubo como 2x son divisibles por 2x. Si yo divido 2x cubo con 2x me queda x cuadrado, y si divido 2x con 2x me queda 1. Y entre estos dos términos voy a poner 1
por x cuadrado más 1. De este modo, si ustedes se fijan, tenemos dos términos, uno aquí y uno aquí, donde el factor común es x cuadrado más 1. Así que voy a poner x cuadrado por x cuadrado más 1 por 2x más 1. Y así apliqué el primer caso de factoreo y luego apliqué el segundo caso de factoreo. Fíjense que si uno suma estos exponentes 2 y 2, 4 y 1, 5, llega al grado del polinomio original. Por último, vamos a trabajar con un polinomio que no tenga coeficientes enteros, sino racionales. Un medio de x al cubo más 3 medios de x al cuadrado menos un medio de x. Lo que vamos a hacer es buscar el máximo común divisor de los numeradores de las fracciones, que es 1, el máximo común divisor del denominador, que es 2, y de la parte literal, x, como máximo común divisor. Recuerden que la parte literal de lo que se repite al menor exponente. Bueno, y acá lo que obtendré entonces será x al cuadrado más 3x menos 1. Fíjense, en un cálculo auxiliar, si ustedes dividen un medio de x al cubo con un medio de x, obtendrán x elevado al cuadrado. Un medio dividido un medio es 1, x cubo dividido x es x cuadrado. Si dividen 3 medios de x cuadrado con un medio de x, obtendrán 3x, ya que al dividir 3 medios con un medio les da 3, x cuadrado dividido x es x. Y por último, menos un medio de x con un medio de x, la división está claro que es menos 1. Así nos queda el factoreo de este polinomio. Alguien puede pensar que todavía este polinomio de segundo grado se puede factoriar. Sí, pero vamos a verlo más adelante cuando factoriemos el polinomio de segundo grado utilizando sus raíces. Vamos a ver un caso de un factoreo muy particular. Si uno tiene, por ejemplo, x al cubo más 3x cuadrado menos x. Acá uno diría que saca factor común x de x cuadrado más 3x menos 1. Hasta ahí, eso es el factor común. Y esta es la forma como factoreamos un polinomio. Pero puede ser que en algún cálculo matemático ustedes quieran sacar factor común algo que no sea exactamente x. Por ejemplo, podríamos utilizar x al cubo como factor común. Y fíjense lo que pasa. Si ustedes dividen x cubo con x cubo da 1. Si dividen 3x cuadrado con x cubo queda 3 dividido x. Si dividen x con x cubo queda 1 sobre x elevado al cuadrado. Vamos a verlo en un cálculo auxiliar. X cubo dividido x cubo es 1. 3x cuadrado dividido x cubo. Recuerden que los exponentes se restan. Los exponentes se restan cuando se dividen potencias de igual base. Así que tengo 3x a la menos 1. Y 3x a la menos 1 es 3 dividido x. Por otro lado, si ustedes dividen x con x cubo, van a tener x a la menos 2. Y x a la menos 2 es 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué no se hace este tipo de operaciones? Que es correcta. Pero ¿por qué no se hace cuando uno trabaja con polinomios? Bueno, porque está claro que la expresión que nos queda aquí adentro
no es un polinomio. O sea, está bien hecha la propiedad distributiva, está bien hecho el factoreo, pero esto que está aquí no es un polinomio. Nadie puede prohibir que hagamos la propiedad distributiva o el factoreo. En este caso, sacando factor x cubo, podría haber sacado factor común x cuadrado, pero el tema es que al factorear no queda un polinomio. Y si vamos a trabajar con polinomios, tendríamos un problema porque tenemos una expresión algebraica que no es polinómica, ¿no? Así que, si bien esto es correcto, porque voy a poner aquí al menos, si uno hace la distributiva x cubo por 1 es x cubo, o sea, está bien. X cubo por 3x a la menos 1 es 3x al cuadrado, eso está bien. Y x cubo por menos x cuadrado sería x, y eso también está bien. Entonces lo que hay que hacer es, si uno va a trabajar con polinomios, es trabajar de esta manera. Si uno necesita hacer este tipo de operaciones, también es válido. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo trabajo con polinomios. Espero que les haya servido y gracias por mirar este video.